Mi gente, saludos, buenas tardes a todos. Feliz Día de las Madres a todas las chicas que son madres y espero que la estén pasando bien o la hayan pasado bien junto con su familia. Eh, Hoy no tenía ninguna intención de grabar nada, pero ante la noticia que salió hoy sobre la muerte de Sabu, decidí hacer este video porque si hay alguien que está familiarizado o si hay alguien que para este servidor representa una razón bien grande en por qué soy tan fanático de la lucha libre y de la historia de la lucha libre a nivel mundial es Sabu. Sabu, pues, aunque la noticia me tomó, bueno, lo lamenté por supuesto, pero tengo que confesar y no por sonar insensible que no me tomó por sorpresa. Sabu, pues a los 60 años fue un luchador que estuvo en este deporte por 40 años haciendo su lucha hace tan recientemente como para hace unas 3 semanas atrás aproximadamente, en una lucha pues que yo entiendo que no debió haber hecho, y muchísimo menos con el rival que tuvo de frente. Yo creo que Sabu merecía tener un rival de mucha más altura y de mucho más calibre para lo que pues fue su última lucha, su lucha de retiro, pero bueno, esa fue la decisión que Sabu tomó. Yo sí noté Sabu que se veía mucho más avejentado y se veía para mí no se veía bien. Yo lo notaba enfermo, yo lo notaba, este no es el Sabu que yo conozco. Y obviamente yo sé que uno pues va entrando en edad y obviamente el cuerpo cambia y eso yo lo puedo entender. Uno no va a verse como uno se veía 20, 30 años atrás, pero este Sabu lucía demasiado viejo para su edad. Parecía una persona con cuerpo de 70, 75 años. Y este Sabu, pues yo para mí entendía que él estaba enfermo o algo le estaba pasando. Y obviamente el tiempo factura y 40 años en el deporte de la lucha libre y máxime 30 años posiblemente, de hecho 35 años haciendo lo que ese caballero hizo, sacrificando su cuerpo, su salud y su bienestar por el deporte de la lucha libre, por la fanaticada, pasó factura y el hombre lamentablemente pues se nos fue hoy a los 60 años. Y digo que no me toma por sorpresa porque Sabu, pues como es alto conocido, aparte de todas pues las peripecias y todas las cosas que él hizo en su carrera, físicamente estamos claros que el hombre no podía estar en su mejor condición. Sabu, pues en un tiempo posiblemente fue el luchador con más cicatrices en el deporte de la lucha libre, en todo su cuerpo. Y por muchos años fue pues quizás la persona pues con más cicatrices. Ese título pues eventualmente se lo quitó Jun Kasai hasta el sol de hoy. Pero Sabu fue esta leyenda urbana básicamente que nació a principios de los años 90, en un momento en que la lucha libre estaba tocando fondo, porque el deporte había sufrido una drástica caída debido al desgaste y todo lo demás, la caída de los territorios, y el deporte como que estaba sin rumbo en ese momento. Y de la nada, a través de distintas historias de la gente, de lo que en aquel tiempo era el tape trading, la gente comenzó a escuchar sobre Sabu, este luchador que era sumamente arriesgado, algo como nunca antes se había visto en la lucha libre. Una persona que sacrificaba su cuerpo de las maneras más impensables que se habían visto en ese momento. Un luchador que estaba dispuesto a romper mesas por la simple razón de que esa era parte de su arte, romper mesas, porque era un luchador desquiciado, un luchador que quería sobresalir. Y es increíble pensar, su tío, The Original Chick, Ed Farhat, que fue uno de los promotores más grandes que hubo en la era de los territorios y que fue una figura muy influyente en la vida y carrera de Sabu. Y Sabu siempre hizo todas estas cosas porque él quería que su tío se sintiera orgulloso de él. Su tío era más que un tío, era casi un padre para Sabu. Y Sabu, haciendo estas cosas, no solamente quería labrar su propio nombre, pero también quería pues darle pues demostrarle a su tío que había valido el esfuerzo, el tiempo y la pena haberlo entrenado como típico promoter de los territorios. Mucho de ese conocimiento pues pasó a Sabu, y Sabu pues básicamente tomó muchas de las mañas, por decirlo así,
The Original Chick, de Chick, ¿verdad? En cuanto a proteger el negocio y en cuanto a cómo pues manejaba sus asuntos fuera del cuadrilátero. En el ring, él no tenía miedo de hacer lo que tuviese que hacer con tal de ganar un encuentro. Y es como decía Joey Styles, si era capaz de hacerle eso a su cuerpo, ¿qué le podía hacer a sus oponentes? Pues Sabu se labró esta fama, básicamente de la manera más increíble posible, porque en ese momento Sabu no estaba luchando en ninguna empresa grande, ni en WCW ni en la WWF. Estaba haciendo sus paradas en Memphis, en FNW en Japón, donde él fue gran responsable de la subida de FNW, porque en Japón nunca se había visto un luchador como Sabu haciendo las cosas que él estaba haciendo, rompiendo mesas, haciendo todas estas movidas aéreas increíbles, revolucionarias, nuevas, que nunca se habían visto. Un hombre que estaba dispuesto a sacrificar su cuerpo en el alambre de púa, en las mesas, con las sillas, en fin, dándole todo un espectáculo a la fanaticada. Usted podría ir a una cartelera y básicamente Sabu iba a ser el salvador de esa cartelera, porque Sabu joven en ese momento hacía unas cosas que se le quedaban en la cabeza, a tal punto que ese hombre valía el precio de la taquilla. Y así en la escena independiente, también el hombre se labró un nombre de una manera tal que era pues la comidilla del día, era el hombre sensación en esa era de los 90, que estaba buscando un camino para básicamente, no se sabía qué iba a pasar con las compañías. WWE tenía un producto extremadamente aburrido, con la pues, excepción de Bret Hart y Shawn Michaels y el Undertaker, pero realmente el resto del producto pues era un producto totalmente hueco, sin sentido, y más bien parecía un circo. Y WCW, pues el típico WCW tenía mejor talento, pero muchas veces no sabían qué hacer con ese talento. Y de la nada, Sabu, en la escena independiente, se labra un nombre, haciendo unas luchas increíbles y labrándose pues unas memorias increíbles que se estaban incrustando en la fanaticada en aquel momento, que decían: wow, tú tienes que ver a este tipo, Sabu es increíble, Sabu es algo fenomenal. Y así se fue regando la voz. Y cuando ECW comenzó como Eastern Championship Wrestling, Sabu fue una de las primeras figuras que apareció en ECW. Y ECW eventualmente se convierte en Extreme Championship Wrestling, y Sabu fue realmente la razón principal por la que ECW se convirtió en lo que más tarde fue una empresa de tal renombre, que hasta el sol de hoy todavía se habla de la empresa y de lo que pasó en ese periodo del año 1992 al 2001. Sabu estuvo en la empresa entre el año 93 al 95 y posteriormente regresa al año 96 y está hasta el año 2000. Y ciertamente, aunque hubieron personas como Terry Funk que ayudaron a darle legitimidad a la empresa, estaba Shane Douglas, luchador que estaba frustrado con el sistema, con las políticas de la lucha libre, y que básicamente estaba ventilando todo su coraje y su frustración en ECW. Fueron piezas claves en el establecimiento de la empresa. No es menos cierto que sin la aportación de Sabu, la compañía ECW no hubiese durado la misma cantidad de tiempo, porque Sabu le imprimió el sello de fábrica que ECW necesitaba para diferenciarse del resto de las empresas. Aquí hay una empresa que está dispuesta a hacer lo que sea, lo que no le está dando las otras empresas, ECW se lo está dando. Y el gran responsable de eso era Sabu. Sabu era un tipo loco, un tipo que rompía las mesas más duras. El hombre se sacrificaba como muy pocos luchadores lo han hecho a través de la historia de la lucha libre. Y Sabu se labró ese nombre, se hizo una mega leyenda en Japón, porque no solamente por su paso por FNW, pero también por su paso en New Japan, donde fue campeón junior completo de la empresa, y también en All Japan Pro Wrestling, donde en varias ocasiones pues tuvo encuentros en pareja junto a RVD, Rob Van Dam, y en contra de él, y varios otros encuentros que tuvo en esos periodos que trabajó en la empresa All Japan Pro Wrestling. Sabu es una leyenda en Japón, y en donde quiera que se pare, Sabu es un hombre que siempre va a ser recordado y respetado. Y ciertamente pues Sabu, hay tantos clásicos de Sabu.
La primera lucha, que ahora se le llama el Triple Threat Match, en ECW se le conocía como el Three-Way Dance. Ese concepto, aunque ellos no fueron los primeros, en cierta forma Smoky Mountain lo hizo primero. Pero cuando ECW hizo esta cartera llamada el Three-Way Dance, con Sabu, Terry Funk y Shane Douglas, hicieron este mega clásico de 60 minutos en el ECW Arena, que esa fue la noche en que ECW llegó a la escena. Básicamente ahí fue donde realmente ECW llegó en el mapa del ecosistema de la lucha libre. Y de ahí para adelante ECW no paró. Los feudos que tuvo con Shane Douglas, con Tuco Scorpio, con Terry Funk, con Taz, esa rivalidad de Taz y Sabu que se tardó tanto tiempo en construir, fue una de las razones por las que ECW tuvo un run desde el año 95 al 96 que es increíble. Si usted quiere ver, los dos mejores años de ECW son el 95 y el 96. Ustedes vean el año completo de ECW, esos 2 años, usted me va a dar la razón después, porque es algo fenomenal, especialmente mi favorito, el 96. Es una cosa estupenda. Y pues básicamente la carrera de Sabu no estuvo lejos de controversia. Sabu muchas veces hacía cosas, no solamente igualmente de espectacular, pero hacía unas movidas a veces fuera de ring un tanto cuestionable. Muchas veces producto del mal timing, a veces dejándose, ¿verdad? O quizás a veces no tomando las mejores decisiones en ciertas situaciones. Errores que le costaron miles de dólares, cientos de miles de dólares, y quizás hasta millones de dólares. Y pues, aunque fue una figura controversial por su estilo, no menos cierto que dejó un legado de luchas increíbles, no solamente para ECW. Hay demasiadas luchas de Sabu para mencionar: Sandman, Tommy Dreamer, el mismo feudo que tuvo con RVD, las luchas que tuvo con RVD en parejas contra parejas como Chris Candido, Lance Storm, contra The Eliminator. Fueron unas luchas increíbles donde básicamente se popularizó el concepto de sillas, mesas y escaleras. El feudo con Tani Cedilla, eso fue una cosa bárbara. Ese build up, esa construcción de ese feudo para la lucha que se hizo en el primer pay-per-view de Barely Legal, es una obra de arte, es una cosa preciosa de ver. Y todas esas grandes luchas, las luchas violentísimas que tuvo contra The Sandman, la lucha de alambre después contra Terry Funk es la lucha más horrible. Y no lo digo por la calidad de la lucha, lo digo porque legítimamente fue un espectáculo horrible de ver. Sabu sufrió una cortadura bien fea en el bíceps, y tuvo que básicamente en el proceso de la lucha Vir Alfonso correr al camerino, buscar athletic tape y vendarse el bíceps durante la lucha. Eso fue una cosa horrorosa de ver. Es una lucha que por poco se puede decir que hasta Terry Funk pudo fallecer, porque él tenía gran parte del alambre incrustado cerca de la yugular. Y dije, wow, aquí un mal movimiento y aquí se puede ir Terry Funk. Fue una lucha bien violenta, bien salvaje, y eso fue hace 30 años, y yo todavía no he visto una lucha de alambre de púa que siquiera se acerque a esa lucha. Es una lucha pero demasiado increíble. Que si no han visto, que están esperando y verla, porque eso es lo que definió la carrera de Sabu. Si va a buscar el resumen de lo que fue la carrera de Sabu, esa es la lucha. Y Sabu inventó varias movidas que, wow, un tipo súper revolucionario. Lamentablemente, pues cuando las dos empresas grandes tocaron a su puerta, él tuvo una situación en ECW con Paul Heyman, donde se doble buqueó. Él tenía un compromiso en New Japan y tenía un compromiso en ECW, en una lucha de un three-way, donde le iba a hacer pareja con Taz. De ahí que nace el feudo con Taz, porque no llegó al evento, porque estaba en New Japan. Y eso fue, bueno, de ahí básicamente votaron a Sabu de ECW y llega a WCW, pero pues lamentablemente pues hizo uso de fuego en una lucha y WCW lo sacó de la empresa poco tiempo después. Y de hecho su tío de Chic, que en cierta forma pues quizás no fue la figura de mejor influencia en la carrera de Sabu, pienso que Sabu pues con tal de complacer a su tío tanto y hacerlo quedar bien, quizás pues se extralimitó en las cosas que podía hacer en el cuadrilátero, y lamentablemente pues eso le costó. Con la WWE le pasó lo mismo, que la WWE le ofreció a él
un puesto en el roster y él dijo que no para irse a FNW. En fin, muchas de las movidas que hizo Sabu fuera del ring en su carrera resultaron lamentablemente, aunque no fueron malas en el momento en que las tomó, pero si uno lo mira a largo plazo, esas movidas le costaron cientos, quizás millones de dólares a Sabu. Y pues lamentablemente, pues cuando pues se da la invasión o la supuesta, ¿verdad?, invasión de la WWF a ECW, también pues Sabu tuvo la oportunidad de demostrar vaya, lo que podía hacer en el cuadrilátero. Y lamentablemente, pues aunque tengo entendido que a él se le ofreció nuevamente firmar con WWF, él renegó de esa oportunidad porque sentía también que iba a comprometer su estilo y todo lo demás, y él no estaba dispuesto a estar básicamente en ese mundo caricaturesco de la WWF. Y Sabu pues continuó su carrera trabajando en distintas empresas, también laboraba en empresas independientes, pero hizo mayormente pues sus bases, perdón, en ECW. Y como le dije, esa corrida fue legendaria, fue increíble, y las luchas que tuvo fueron demasiado fuera de liga. Muchas luchas buenas. Y también no es menos cierto que Sabu en ese tiempo pues pagó el precio. Porque pues como es consabido y de conocimiento público, Sabu era un usuario alto conocido del uso de, ¿verdad?, de cannabis, en un tiempo en que el cannabis era visto como algo completamente pues ilegal. Inclusive Sabu fue uno de los primeros luchadores junto con RVD en aparecer en la portada de una revista dedicada al consumo de marihuana. Y es alto conocido pues que el hombre pues era un usuario de la marihuana desde siempre, en un tiempo en que no era visto de la mejor manera. Obviamente otros luchadores usaban drogas, especialmente en ECW, que el camino estaba infestado de drogadictos, y muchos de ellos lamentablemente con drogas ultra fuertes, y me estoy refiriendo a la cocaína y la heroína, y obviamente las otras cosas que había, los painkillers, las somas y todo ese tipo de cosas en aquel tiempo, y el alcohol ni se diga, que era sumamente rampante. Y Sabu pues lamentablemente pues entre el castigo recibido a su cuerpo y esos excesos que tuvo durante su carrera, pues básicamente hicieron que su carrera pues según fue pasando el tiempo pues fue pues teniendo unos tumbos en el camino. Y pues el hombre, cuando ya estábamos en la era Attitude, no estaba en ECW. WCW no lo pudo firmar por un contrato que Paul Heyman alegaba que tenía con Sabu. WWE no lo quería tocar ni con una vara, y ahí pues lamentablemente pues Sabu tuvo que empezar a trabajar en otras empresas independientes, en XPW. Él vino a Puerto Rico inclusive en varias ocasiones. Inclusive tengo una anécdota. En una ocasión en Atillo, en el año 2003, esa noche se presentaron a la cartelera, estaba Chris Candido, que en paz descanse, la que era su esposa en aquel tiempo, Sony, que me acuerdo que cuando yo estaba en taquilla esperando para, ¿verdad?, comprar la taquilla, estaba en filas para comprar la taquilla, yo veo a Sony, miro a Sony, me dije, wow, estoy viendo a Sony, no lo puedo creer. Era Star Trek básicamente, de ver a lo que fue un tiempo una mega mami en Sony. Sony me sonríe, Chris Candido me pone esta cara de malos amigos. Y luego pues me acuerdo porque esa noche tenía hasta una t-shirt de ECW que yo había comprado. Y esa noche recuerdo que Sabu luchó, creo que con Carlito. Y me acuerdo en una parte, pues, básicamente antes de que comenzara la cartelera, pues yo estaba pues caminando por los pasillos. Me había encontrado hasta un muchacho que yo conocía de la universidad, que era parte del ring crew de la WWC en aquel momento. Y me dijo un par de cosas, un par de secretos, pues que ahora no vienen al caso, pero tienen que ver con droga, con Chris Candido y con Sony. Sony llegó a la arena en Atillo, que parecía que estaba recién levantado, estaba con una cara de amanecía, o sabrá Dios bajo qué influencia o qué rayo. Pero el hecho es que en los pasillos de la cancha, ¿verdad?, los que llevan a los baños y todo lo demás, tuve la oportunidad de ver a Sabu. Los saludo, hi sir, y él me para y me pregunta, ¿are you security? O no, sir, I'm not. Y él me pregunta que si yo tenía marihuana encima. Me dice, ¿do you have weed with you? Excuse me, sir? Do you have weed with you? No, sir, I don't. Oh, I'm sorry, man. No worry, sir, don't worry. Y dije, wow, Sabu me viene a pedir marihuana a mí. Y yo, ok, tremendo. Es que parece que él me dio con la t-shirt de ECW y pensaba que yo era de seguridad, no sé, ese yo.
Eso fue algo que se me quedó en la mente. Esa fue mi interacción con Saúl, la única que tuve. Y pues por supuesto Saúl pues hizo su lucha, todo bien fan. Y de hecho, esa no fue la primera vez que yo vi a Saúl. La primera vez que yo vi a Saúl cuando yo supe que venía para Puerto Rico. Y yo dije, yo tengo que ver a este tipo. Fue en la cancha bajo techo de Lares. Eso fue un viernes. Yo creo que eso fue en el año 2001, 2002. Yo no estoy seguro. Y él se estaba enfrentando esa noche al Bronco número 1. Y lo recuerdo porque en la cancha de Lares yo me encontré a Carlos Colón en la entrada de la cancha, sentado hablando con unas personas. Y esa noche pues yo estaba viendo la lucha en Lares y el Invader 1 me recuerdo que estaba saliendo con su famoso maletín gris durante el transcurso de esa lucha. Básicamente ya le había terminado básicamente sus asuntos esa noche, pues se estaba yendo de la cancha con el maletín y obviamente pues no había cámaras y pues, eso no iba a quedar grabado ni nada por el estilo. Pero el hecho es que dije, wow, estoy viendo a Saúl. Eso era pues algo, pues imagínense, para mí aquel tiempo que yo tenía 24 o 25 años más o menos, ahora tengo 48, y ver eso, pues wow, eso me trajo unas memorias tremendas. Y Saúl es parte, la primera vez que yo recuerdo haber visto de Saúl, yo recuerdo, estaba esta revista hace varios años atrás, que se llamaba Wrestling Digest. Esa revista obviamente yo estoy seguro que ya no la hacen. Y en esa revista es que yo empecé a conocer sobre ECW. Y esta empresa, he escuchado mucho esta empresa, me gustaría verla, pero en aquel tiempo, y obviamente Sabu era un nombre que se hablaba mucho, Sabu, que si Boss Mahoney, que si Tazzy, toda esa gente. Y contra, pero ¿cómo puedo hacer para ver ECW? Y un día que sale el canal 30 y están dando ECW los domingos por la noche, pero para ese tiempo ya Sabu no estaba en la empresa. Yo vine a conocer de Sabu comprando tapes de la empresa RF Video, que en aquel tiempo pues tenía básicamente la filmoteca de ECW, hasta algunos house shows. Ahí fue que yo comencé a comprar de ECW, de Sabu, de Raimundo y todo el mundo, y ahí fue que yo vine a ver lo que era la leyenda Sabu. Ahí dije, wow, este hombre sí es lo que tanto la gente ha hablado. Este tipo realmente representa el hype. Realmente cumple con el hype. Contra otras veces que te promocionan a esta persona como lo más grande y realmente no es nada. Como tú lo ves a ver en la vida real. Sabu no. Sabu really delivered. Realmente era el paquete completo. Y de verdad que es una pena que Sabu haya tenido pues sus situaciones de las cosas que enfrentó. Muchas veces por culpa del mismo, a veces pienso que él fue su peor enemigo. Yo creo que años más tarde reconoció que tomó unas malas decisiones que le costaron bastante dinero. Y obviamente pues tuvo su momento en WWF cuando se hizo aquella reunión en el año 2005 y Sabu regresó ante una gigantesca ovación en Hammerstein Ballroom cuando pues luchó contra Rhino. ¿Cómo olvidar la lucha que tuvo contra Rey Mysterio cuando hizo aquel spot donde él hace ese triple job y le hizo salir de la mesa? Eso fue una cosa increíble, uno de los spots más brutales que yo he visto hacer a Sabu. Y mira que ese hombre hizo varios increíbles, innovativos, muchos que todavía al sol de hoy nadie ha replicado, nadie ha podido hacer como lo hacía él. Igualmente la vez que hizo también ese famoso triple jump y le hizo ese electro a John Cena en la mesa, eso también quedó en la madre. Eso fue, Sabu era viral en los 90 y los 2000, era mega viral, una cosa increíble. Ustedes se imaginan en las redes sociales cómo estarían esos views de todas esas cosas que hacía Sabu en esa era. Millones y millones y millones, una cosa de loco. Lamentablemente pues Sabu pagó el precio por todo el castigo el que infligió a su cuerpo. Y realmente pues, aunque me apena su partida, y no por sonar insensible, mi gente, pero Sabu tenía 60 años cuando estaba 35 años sometiendo a su cuerpo a múltiples abusos, no solamente en el ring, rompiendo mesas, sillazos, contusiones cerebrales, múltiples lesiones,
luchas donde se lesionaba en el mismo ring y seguía luchando, y a veces se inventaba una de cosas, por ejemplo. Y esto es algo que usted, aunque usted no lo crea, prácticamente lo inventó él. En una ocasión él sufrió una cortadura en una lucha. No había y él procedió a usar no fue, discúlpeme, no. Lo que hizo fue, después de la lucha, y creo que esto fue después de la lucha de alambre de púa, él aparentemente no quiso, y me disculpa si estoy misremember, ¿verdad? Pero en una ocasión él tenía esta cortadura bien profunda, y en vez de que le cogieran puntos, dijo, no te preocupes, él cogió Crazy Glue y se cejó la herida con Crazy Glue, y me puede creer que le funcionó perfectamente bien. Y eso es un tipo, básicamente implementó un tratamiento médico de emergencia, así de la nada. De eso se trata el impacto de Sabu en la lucha libre. Un hombre que lo dio todo, muchas veces luchaba lesionado, unas lesiones severas. ¿Cómo olvidar cuando Chris Benoit lo dejó caer de cabeza en el ECW Arena cuando le estaba haciendo un flapjack y Sabu, en vez de caer plano, ¿verdad? Con el cantazo cogiéndolo en el pecho, él cayó de cabeza, literal cayó de cabeza. Y cómo ese hombre no se mató ahí o no quedó paralizado, yo no lo puedo concebir todavía, porque es uno de los visuales más horribles que yo he visto en toda mi vida. Una cosa terrible. Una cosa brutal, pero el tipo siguió luchando. Y hay varias historias de Sabu, incluyendo historias donde se alega que Chris Benoit le trató de hacer luchar el paro en Japón, en ECW, y hay muchas cosas que hay mucha gente que no simpatizaban con Sabu, con su estilo de luchar. Se ganó un par de enemigos en la industria también, pero overall Sabu era una persona respetada por la fanaticada, por sus colegas, y ciertamente, pues, aunque no podemos negar de que el hombre, pues, lamentablemente, pues, tuvo unos errores de juicio bastante que comprometieron, pues, su carrera y su legado, pero ciertamente, pues, Sabu, todo lo que sabía hacer era luchar. Cuando usted tiene toda su vida metido en un cuadrilátero, usted llega a los 60 años, usted está fastidiado por todas partes, física, mental, emocionalmente, porque no podemos olvidar una cosa: Sabu perdió también a su pareja hace unos años, y esa mujer lo era todo para él, la famosa Super Genie, que siempre la acompañaba en alguna de sus ¿verdad? Luchas en las empresas independientes. Esa muchacha, lamentablemente, pues, no solamente le amputaron una pierna, sino, pues, por una situación de salud que enfrentó, sino también, pues, que falleció. Y hay que decir que, pues, el mundo de ese hombre se derrumbó a consecuencia de la muerte de la que fue su pareja. Y cuando usted está ya con 60 años, ya usted ya no puede dar más en el cuadrilátero, ya su salud está comprometida, usted perdió a la que era su alma gemela, usted no sabe hacer otra cosa. Y aunque ciertamente nadie puede dudar que una persona pueda reinventarse, pero Sabu estaba hecho a la antigua. Sabu viene con esa mentalidad que tenía su tío, y esa mentalidad le ayudó mucho a proteger su personaje, a proteger su legado, pero también le afectó en sus ganancias económicas y en algunas de las movidas que hizo fuera del ring. Uno se pregunta, los próximos 10 a 15 años de ese hombre iban a ser de total sufrimiento y de miseria, porque un cuerpo de 60 años como el de que estaba lastimado es gente que no hicieron lo que ese hombre hizo, y a los 70, 65 años están que no pueden ni con su vida. Imagínense en ese hombre, con todas las lesiones que tuvo y con todos esos golpes, contusiones, en fin, ese castigo inhumano que ese hombre se sometió en todos esos años, a través del mundo. ¿Qué podía hacer él en los próximos 10 a 15 años? A veces pienso, y no quiero sonar insensible, a veces pienso que a veces la muerte llega a veces en el mejor momento. A mí me entristece que se haya ido Sabu, pero no me sorprende, porque una persona que se sometió, vivió la vida tan fuerte como la vivió él dentro y fuera del ring, no está hecha para durar mucho tiempo. Hay luchadores que han partido que, pues, me han dolido, me duelen,
Uno le duele todas las muertes, le duele a uno, pero a unos que le hincan a uno bien duro. Por ejemplo, Owen Hart. A mí me dolió mucho Owen Hart. Terry Funk, aunque ya sabíamos que estaban... Pero era una persona tan extraordinaria que uno no... Es una persona que uno no quisiera que se muriera. Porque por lo que representaba Terry Funk, no solamente para mí, sino para la industria de la lucha libre. Hubo otras muertes que a mí personalmente no me sorprendieron porque yo sabía que iban a venir en cualquier momento. Y una de ellas fue Eddie Guerrero. Mucha gente ha comentado que la muerte de Eddie fue la muerte que más les tocó. A mí personalmente no me sorprendió. Yo siempre dije, Eddie va a morir pronto. Porque ya había visto muchas muertes de sus colegas en los 80 y 90. Y yo sabía que Eddie se iba a ir pronto. Yo sabía. Y a mí cuando escuché la noticia, pues no me sorprendió, me dolió. Ciertamente me lo lamenté, pero no me sorprendió. Y Sabu fue el mismo caso. Sabu, yo dije, este hombre, luego de la lucha, yo no sé qué se va a hacer. Porque, wow, es difícil. Y más cuando también, hay que decirlo, quizás era, pues, por el tipo de persona que él era, no era quizás la persona más simpática o la más hay mucha gente que lo querían, por supuesto, y muchos de sus colegas. RVD era su carnal, su hermano en la lucha libre, y muchos otros como The Sandman, Tommy Dreamer. Pero cuando también vemos que muchos de tus hermanos de ECW ya no están y te vas quedando solo. Ahora mismo de ECW solamente quedan Tommy Dreamer de los luchadores. Quedan gente, pues obviamente, pues gente como Francine, Don Marie, las chicas, ¿verdad? Pero de los luchadores que dejaron el pellejo y que eran el alma de lo que era ECW, todavía tenemos a Raven, todavía tenemos a Shane Douglas, a Tommy Dreamer, a Sandman, pero ya no tenemos a New Jack, ya no tenemos a Kronos, ya no tenemos a Boss Mahoney, a Axel Rotten. Hay muchos luchadores que ya no están, y todos ellos tienen algo en común. Todos ellos tuvieron hechos de sustancia en algún momento. ECW ciertamente dejó un gran legado, revolucionó la industria, revolucionó la lucha libre para bien o para mal, pero también dejó un legado de desgracias, de vicios, de tragedias personales, en fin, gente que se fueron muy rápido, muy joven. Y Sabu fue un sobreviviente, porque el hombre sobrevivió los peores castigos, las peores situaciones, lo más duro y lo más ruin del negocio. Pero también pues le dio ese toque a la lucha libre que tanto necesitaba, porque ya los territorios no existían, no había un rumbo para la lucha libre en los Estados Unidos, y Sabu le dio ese rumbo, para bien o para mal, le gustará o no le gustará lo que él hacía, pero la lucha libre hubiese sido algo completamente diferente ahora mismo, el 2025, si no hubiese sido por Sabu. Sin Sabu la industria hubiese sido totalmente distinta, si es que hubiese habido industria, porque realmente no había nada más. ¿Qué más se podía hacer después de lo que pasó sin territorio? Y estábamos entrando en una era de lucha malísima, con excepción de pues México y Japón, porque hasta Puerto Rico las cosas estaban fatales. Y Saúl le trajo eso que necesitaba, ese edge, ese estilo diferente, que aunque sí era punitivo, que aunque sí era doloroso en cierta forma, arriesgado, pero le dio esa, vaya, ese excitement que la lucha libre necesitaba malamente. Y pues él, básicamente como uno de los 4, si fuéramos a hacer un Mount Rushmore de ECW, Sabu definitivamente tiene que estar ahí. Si Sabu no hubiese habido ECW, Terry Funk, Shane Douglas y Sabu pusieron la zapata de lo que se convirtió luego en ECW, y que posteriormente, vamos a decirlo, copió WCW y WWE, y todavía el sol de hoy está ahí. AEW todavía tiene, muchas empresas tienen todavía cosas del pasado de lo que fue ECW, y Sabu fue uno de esos responsables. Así que pues, como fanático que tengo de más de 40 años viendo este deporte, Sabu fue uno de esos luchadores que uno nunca va a olvidar a alguien como Sabu. Una figura revolucionaria, innovadora, arriesgada, que lo daba todo, lo dio todo en la vida, lo dio todo en el ring, y pagó el precio bien caro por eso. Pero una figura como Sabu no se olvida,
Una figura que impactó miles de vidas entre fanáticos y luchadores. Para bien o para mal. Por lo menos podemos decir que Sabu fue alguien que hizo un camino y ciertamente pues dejó una huella que nunca va a ser borrada. Así que pues mi respeto para los parientes, amigos y colegas de Sabu, y para todos los fanáticos que lo vimos durante todos estos años. Nunca lo olvidaremos, siempre lo recordaremos y siempre respetaremos su legado. Mi gente, si usted no se ha empapado de la historia de Sabu, le exhorta que lo haga, porque lo que hay de ese caballero desde principios de los 90, toda esa década del 90 y principios y mediados de los 2000, vale la pena verla, definitivamente. Algo sencillamente fenomenal. Gente como RBD, que crearon este nuevo estilo, innovador, revolucionario. En fin, vivió la vida en sus términos, a su manera, a su estilo, y dejó una huella que nunca va a ser borrada. Así que nada, mi gente, yo creo que con esto quería pues, darle sus flores a Saúl y recordarlo pues, desde mis memorias y desde mi punto de vista. Ciertamente pues lamento su muerte, y ciertamente pues el hombre es pieza clave en lo que es mi fandom, en lo que es mi memoria como fanático de la lucha libre. Así que pues vaya en paz, Terry Bronk, Sabu, el único, como decía Paul Heyman, de homicidal, suicidal, genocidal, death defying man, Sabu. Así que descansen en paz, Sabu. Gracias por las memorias. Y nada, mi gente, pues pendientes a lo que trae Don Chute para ustedes esta semana. Así que cuídense, mi gente, nos estaremos viendo. Muchas bendiciones y hasta la próxima, mi gente. Cuídense mucho, hasta luego.